Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos juntos, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Y siguen los días de cuarentena, ya no se llama más cuarentena, siguen los días de estar en casa y sin duda vemos que Dios nos da fuerza cada día. Dios nos da fuerza en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Y vamos a comenzar una nueva serie de estudios sobre los frutos de la formación cristiana. Una nueva serie de estudios, son unas 2 selecciones que nos guían en la importancia del crecimiento en la vida cristiana. Nos guían en la importancia de poder no solo recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino también estar creciendo. Como mi nieto más chico va a cumplir 8 meses, y bueno, en esta etapa él usa pañales, en esta etapa hay que darle la comida, hay que cuidarlo mucho, y entonces es un bebé, es un pequeño y hermoso bebé, pero luego va creciendo y se hace más grande como su hermano, y después va creciendo y se hace más grande como su hermano mayor, va creciendo y se hace más grande y va creciendo y creciendo. Y así pasa la vida cristiana. Si el creyente no puede estar toda su vida cambiando los pañales, no puede estar toda su vida tomando el biberón, sino que en nuestro ADN tiene que estar el deseo de crecer, tiene que estar el deseo de poder ayudar a otros también a que tengan un encuentro personal con Cristo. Por eso hoy vamos a ver el tema del espíritu de las disciplinas cristianas y vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 14, las disciplinas en el espíritu de las disciplinas cristianas. Y vamos a ver cómo los apóstoles tenían que ir creciendo. Si no era solamente un evento, no era solamente algo así nomás, sino que había un proceso de Dios en la vida de ellos y también hay un proceso de Dios en tu vida. Y vamos a aprovechar en esta cuarentena a decirle: Señor, ayúdame a ir creciendo. Ayúdame a pasar del biberón al purecito, del purecito a la carne sólida, ir comiendo comidas más sólidas. Por eso yo le felicito, y en todo mi tiempo de ministerio siempre he visto que aquellos que se preocupan por el conocimiento de las Escrituras, aquellos que se preocupan por crecer, después son soldados muy útiles en la obra del Señor. Entonces, aquí en Juan 14, primer punto que vamos a ver: conocer a Cristo. Los apóstoles habían estado 3 años con Jesús, habían visto milagros, maravillas, pero todavía no sabían a quién habían conocido. Lo sabían en una manera limitada, pero el Señor comenzó un proceso. El Señor comenzó algo como comenzó en tu vida, como comenzó en mi vida. Y primero le dice en el 14 del Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Y allí despertó la curiosidad de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás también estaba en un proceso
de crecimiento, había estado con el Señor, caminaba con el Señor, y sin embargo él estaba en un proceso de crecimiento, todavía no había entendido, pero Jesús le enseña. Y vemos que esto lo dice el Señor en Jerusalén, en el aposento alto, cuando ya había manifestado en la última cena la traición de Judas y la negación de Pedro. Dijo, Judas me va a traicionar, es el que me va a traicionar, y Pedro es el que me va a negar. Entonces, es importante las disciplinas cristianas porque demandan una relación constante con el Señor y permanecer en Cristo. Si uno da los primeros pasos de que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo en su vida, pero después tiene que ir creciendo. Tenemos que llevar adelante una relación constante con el Señor, con nuestros hermanos, y nuestros hermanos nos enseñan a pedir perdón, a perdonar, y algunos son más difíciles que otros, y ahí nosotros vamos aprendiendo el amor de Cristo. Por eso, acá lo primero que le dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, voy a preparar lugar para ustedes. Así que esta no es nuestra última morada, ni siquiera el cementerio, sino que un día el Señor va a resucitar a todos los que están en Cristo, y esta es palabra verdadera, palabra de Dios. Entonces Jesús quería que Tomás y todos sus discípulos y apóstoles le conozcan a Él. Y entonces Tomás le dice, muéstranos el camino. Y entonces Jesús se presenta y le dice, conozco un camino, no le dice conozco un camino, te puedo contar de un camino. Él dijo directamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Jesús no te cuenta por un otro camino, sino Él dice yo soy. Así que le estaba formando a los discípulos y hoy a nosotros, sabiendo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y dice acá, no se turbe vuestro corazón. Tomás, vos no sabés que yo soy el camino. Te lo voy a decir en el versículo 6 del capítulo 14 de Juan, que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estaba formando la vida de Tomás, la vida de Felipe, la vida de los apóstoles. Por eso él se declaró ser el camino, ser la encarnación de la verdad y ser la esencia de la vida. Así que en ningún otro hay esta salvación única que hay en Jesucristo. Por eso el día que recibiste a Cristo, recibiste la vida. Ahora necesitamos dejar que el Señor haga un proceso en nuestra vida, que el Señor haga un proceso continuo en tu vida y en la mía. Por eso es tan importante el estudio bíblico. Hay muchas personas que le dan solamente lugar a la adoración o solamente a repartir tratados, que todo eso es fundamental, pero también hace falta el conocimiento de la palabra de Dios. Tomás no conocía, aunque estaba al lado del Señor, él no conocía que Jesús era el camino, o no lo había entendido, pero él estaba dispuesto, Tomás, a comprender más de Dios. Luego fue mártir en la India, Tomás, que tampoco creía, si no veo al Señor, no puedo, no toco sus manos agujereadas, sus pies agujereados, no voy a creer. Bueno, pero él estaba dispuesto a aprender del Señor. Y Jesús, cuando vos y yo estamos dispuestos a aprender de Dios, enseguida, inmediatamente, Él te hace las declaraciones como le hizo a Tomás. Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No había comprendido que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo mismo Felipe, Dios tiene paciencia con nosotros. Dios nos sigue en toda circunstancia, en todo momento. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después entra en acción Felipe,
Felipe tampoco estaba entendiendo muy claramente los propósitos de Dios para su vida. Como escuché el otro día una predicadora que decía realmente, cuando estamos en los propósitos de Dios, Dios nos da fortaleza, autoridad, sabiduría, y a veces aún en las cuestiones de la vida cristiana y del ministerio, podemos hacer cosas muy espectaculares, pero probablemente a veces no son los propósitos de Dios. Entonces desaniman, desalientan, cuando en nuestra vida estamos usando tiempo y vida en aquellas cosas que no son el propósito de Dios. Y acá Felipe tenía una duda también y le dice, muéstranos al Padre y con eso estamos satisfechos. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, pues, muéstranos al Padre? Ahí Jesús también le estaba enseñando que había una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí el Señor estaba mostrando que Él estaba en el Padre en Él, y luego está la tercera persona del Espíritu Santo. Y dice en versículo 10 de Juan 14, dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y por eso le pregunta, Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si cuando nosotros adoramos a Jesús y cantamos a su nombre, estamos glorificando al Padre, estamos glorificando al Hijo, estamos glorificando al Espíritu Santo, porque son una sola persona. Y le dice, Felipe, lo que yo les hablo, ustedes no entendés que vienen del Padre, que hablo las palabras de mi Padre. Y luego también sigue diciendo, si no me creen por las palabras, créanme por las obras. Una de las Nunca yo vi al Señor físicamente, personalmente, pero sé que Jesús está en el Padre por el gozo que te da tu vida, que da nuestras vidas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y estamos totalmente decididos a que Dios haga un proceso de cambio en nuestra vida, de renovación en nuestra vida. Y entonces acá dice, si no crees por la palabra que hablo, entonces cree en las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera créame por las mismas obras. Así que Tomás estaba recibiendo una enseñanza, Felipe estaba recibiendo una enseñanza, y nosotros también en esta noche estamos recibiendo esa enseñanza preciosa del Señor. Y yo les felicito, hermanos queridos, que podamos seguir por este medio, glorificando a Dios, alimentándonos y también en los domingos. Gracias a Dios por la participación de los niños, de los maestros. Y acá la palabra de Dios nos habla en todo tiempo de nuestra vida. Esto lo habremos leído tantas veces, pero cada día el Señor nos dice, creedme que yo soy en el Padre y mi Padre en mí. Creedme por mis palabras, creedme por las obras. No alcanzaría el año, las décadas, para contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida, Dios ha hecho en tu familia, Dios ha hecho en tus hijos, en tus nietos, cuán grandes cosas. Y damos gloria a Dios en esta noche, damos alabanza a su nombre. Y sigue diciendo en el versículo 12 del capítulo 14 de Juan, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Este es un versículo un poco contradictorio o controvertido, porque habla de obras mayores. Si no sabemos si se refiere a obras mayores en volumen, porque Jesús cuando estaba en Palestina, él podía andar por Palestina y no por ningún otro lugar, porque estaba limitado en su accionar. En cambio, hoy la iglesia está diseminada por todo el mundo.
los líderes, los miembros fieles, estamos hablando del Señor a mucha gente. Entonces vamos a hacer obras mayores porque la iglesia está desparramada por toda la faz de la tierra. Entonces sigue diciendo, aún mayores que estas lo hará. Y ahora les guía a la oración, les guía a pedir con el arma poderosa de la oración. Dios nos ayude a ser intercesores, Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, porque la oración es lo que mueve la mano de Dios. La oración es lo que hacemos ver al Señor que dependemos de Él, que necesitamos de Él, que es una necesidad estar en comunión con Él. Y dice acá, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que le decía, el proceso en la vida cristiana viene a través de la oración y de la palabra, de las disciplinas espirituales primeras. Entonces, primero les indica, no se turbe vuestro corazón. Estamos en tiempo de pandemia, no se turbe vuestro corazón. Estamos en tiempo de dificultad económica, en tiempo de problemas familiares. El Señor te dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crea también en mí. Y les digo que voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Le estaba hablando de la vida eterna, le estaba hablando del futuro, y ellos estaban viendo que su maestro se iba, que su maestro iba a ser crucificado. Pero también hay tres eventos importantes: la cruz, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo, que sigue manteniendo fortalecidas esas vidas. Por eso, gracias a Dios que Él murió por nosotros, y ahí van nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz. Damos gracias a Dios que Él resucitó y te da vida en toda circunstancia, en toda situación. Y también Él es la esencia de la vida. Él es el que nos da la salud física, emocional, espiritual, financiera. Clama a mí y yo te responderé. Es importante, como les enseñaba Jesús en este proceso, oración, oración, creer en su palabra, creer en las obras que Él va a hacer. Nos llegan testimonios siempre de personas que Dios ha hecho obras grandes. El otro día había una adolescente que se lastimaba, tenía la idea de suicidarse, y se lastimaba con cuchillos, se lastimaba, hasta que una maestra le habló del Señor y ella recibió a Cristo y su vida cambió, su vida tuvo un propósito, su vida tuvo alguien en quien apoyarse, en Jesús, nuestro amigo. Tu vida y la mía tiene alguien poderoso en quien nosotros podemos apoyarnos. Y también dice, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Cuando el Señor dice yo lo haré, el Señor va a hacer todo lo que sea su voluntad para nosotros. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y luego en el versículo 15 del capítulo 14 les habla acerca del amor, les habla acerca de que la única manera de reconocer que estamos amándole es, con todo respeto, pedirle a Dios que nos ayude a guardar su palabra, a guardar los días de semana, los días feriados, los domingos. Cada mañana cuando nos levantamos decimos, Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Y yo rogaré al Padre, dice, que os daré otro consolador. El Señor va en un proceso en la vida nuestra. Primero les enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, para que afirme en su corazón que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le dice a Felipe, el que ha visto a mí ha visto al Padre, porque hablo las palabras de mi Padre y hago las obras de mi Padre. Por eso estamos enamorados de Jesús, porque Él hace las obras de su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, todos los días de tu vida. Y también sigue diciendo, Él os dará otro, y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
para siempre. Desde el momento que recibís a Cristo, el Espíritu Santo mora en tu corazón, te da gozo, fortaleza, te ayuda a permanecer en el amor de Cristo, te da inspiración para leer la palabra de Dios, para cuando podamos congregarnos, y te da toda esa alegría, ese gozo. Y yo te felicito que estás interesado por el estudio de la palabra, porque eso es lo que te hace un soldado valiente y alguien que permanezca en la palabra de Dios. Dice el Espíritu de verdad en el versículo 17 de 14 de Juan, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no conoce el Espíritu de verdad. Por eso muchas personas o algunas personas mienten sin ponerse ruborizados, mienten sin ponerse colorado. Ya la mentira parece que es parte de la vida diaria. Y en cambio, cuando uno se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, el Espíritu de verdad viene a nuestra vida y nos señala aquellos que no está bueno en nuestra vida, aquellas compañías que no son buenas, aquellas prácticas que teníamos antes de conocer a Cristo, y el Espíritu Santo nos da esa fuerza, nos da esa pujanza, ¿no es cierto?, para poder hacer la voluntad de Dios. Y dice acá, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo anda en espíritu de engaño, el mundo es todo ese ambiente que no está gobernado por Dios, y el espíritu de engaño lo tenemos a cada rato, en cada momento. Lo vemos en diferentes personas de la sociedad que no tienen un espíritu de verdad. Hoy te dicen blanco, mañana negro. Hoy te dicen son de este cuadro y mañana son del otro. Y así el mundo anda en un espíritu de mentira que hace que los niños sufran, que hace que la injusticia quiera reinar, que la corrupción se sienta que tiene poder para destruir todo y no va a poder, porque en la tierra todavía está la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Así que no nos pueden hacer pasar una mentira como verdad, porque el Espíritu hace sonar la chicharra, pi, 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 y nos hace ver que no es verdadero, nos hace ver que no es de Dios. Y dice acá, el mundo no lo puede recibir. El mundo, que era nuestra condición antes de conocer a Cristo, estábamos entenebrecidos, estábamos pensando que lo malo era bueno y lo bueno era malo, porque el espíritu de engaño engaña a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias, engaña para destruir, pero gloria a Dios, en la palabra de Dios tenemos el Espíritu de verdad. Afirmate en la palabra, afirmémonos en la palabra. Y dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso tenemos que testificar pronto a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, decir que hay un Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que nos ha hecho felices, nos ha hecho bendecidos, nos ha quitado todas las raíces de amargura, todas las heridas que había en nuestro corazón, y Dios cambió la tristeza en gozo. Entonces vosotros me conocen al Espíritu Santo porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora a nuestro lado y estará con nosotros. Por eso vamos a seguir estos días con estos evangelios de Juan 14 y 15, y le quiero decirle que Dios dice en el versículo 18, no dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Queridos hermanos, Él nos guiará, Él nos sustentará, Él glorificará a Cristo. Por eso vamos a estar viendo diferentes disciplinas espirituales con la cual en medio de un tiempo de generación perversa podemos salir más que vencedores. Dios te bendiga y vamos a orar ahora, vamos a orar por cada uno de los hermanos que están reunidos en esta tarde y aquellos que lo van a escuchar luego. Oremos para que esa disciplina espiritual esté siempre firme
en nuestra vida. Oremos juntos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque tú estás en proceso en nuestras vidas y tú eres mucho más de lo que sabemos o entendemos. Por eso en este año tan controvertido, ayúdanos a buscarte más y más, a ayudar a caminar a otros en el camino de Dios y pedirle a cada uno la responsabilidad de que deje de ser niño para ser un soldado firme del Señor. Y la palabra es la que nos forma, como formó a los discípulos, como formó a los apóstoles. Sigue formándonos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en esta noche, estamos reunidos, y aquellos que lo escucharán después. Señor, te pedimos tu bendición, tu amplia bendición, y ayúdanos a no practicar las prácticas de un mundo que está entenebrecido, lleno de mentira, donde dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Un espíritu de mentira quiere apoderarse de la sociedad, de las familias, pero tu palabra nos habla la verdad, porque Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te bendecimos en esta noche y damos gloria a tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y el próximo domingo nos encontramos a las 11 en el culto recordando el mes del niño, y tengo mucho gozo ver los niños cómo participan. Tenemos un lindo testimonio el domingo de 3 niñas que van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios le bendiga, saludo a la pastora Elba y un fuerte fraternal saludo para todos y cada uno. Dios le bendiga y que la paz de Dios sea abundantemente.